Continuando con el cronograma establecido y con un pequeño atraso de 10 minutos que este regocijante coffee break supuso, continuamos con el doctor Soba, que le va a hablar sobre la prueba en el acoso. Nos gusta referir al acoso como una cuestión de prueba porque es algo que entendemos que es central para resolver los conflictos o intentar resolver los conflictos de acoso, el tema de la prueba del acoso. Así ya lo deslizamos también en el libro y lo analizamos en el libro cuando el tema de la prueba fue uno de los que más nos concitó nuestra atención, no solo porque lo pudimos ver y constatar las dificultades que hay en los casos prácticos. Relevamos y sistematizamos más de 200, 300 sentencias de acoso, o sea, casos de acoso que llegan a la órbita del Poder Judicial o del TCA. Hay otros tantos que mueren en el camino, y en casi todos ellos se discutían temas de la prueba y de si el acoso estaba suficientemente acreditado o no. Nos pareció siempre un tema central, incluso también tuvimos oportunidad de tratarlo el año pasado, en noviembre del 2016, en el encuentro de jueces laborales, al cual tuvimos el honor de participar, gracias a la invitación de la Comisión de Jueces Laborales de la Asociación de Magistrados. Y bueno, y para ellos, y con ellos discutimos sobre el tema de la prueba, que también a los magistrados obviamente les parecía central. En esta presentación vamos a ver algunos de los temas del acoso y de la prueba. En primer lugar, la función de la prueba, brevemente, y su relación con la formación del convencimiento. ¿Esto qué quiere decir? La formación del convencimiento que tiene que tener la persona que va a decidir en un caso de acoso. Y ya les menciono dos palabras que nos parecen muy importantes. La certeza enfrentándose a la probabilidad, para que lo vayamos teniendo en cuenta entre todos. Otro punto, el de las dificultades probatorias del acoso. Todo el mundo habla de las dificultades probatorias. Bueno, vamos a tratar de mencionar algunas de esas y de entender por qué es que existen esas dificultades. Un tercer punto, el de la prueba extrajudicial. ¿Y a qué me refiero con esto? A prueba que se obtiene fuera del ámbito del proceso, del juicio, fuera del ámbito del proceso, ya sea en la órbita del Poder Judicial, de los juzgados del trabajo, de los juzgados civiles, de los contenciosos administrativos, y que se da, por ejemplo, esa probanza que se recaba a nivel de las empresas o a nivel de la Inspección General de Trabajo. La vamos a englobar como prueba extrajudicial. También vamos a referir a elementos probatorios no convencionales, sobre los cuales muchas veces se nos consulta, la validez, la admisibilidad, la licitud de estos medios de prueba no convencionales. Se puede probar el acoso con grabaciones telefónicas, con mensajes de WhatsApp, con filmaciones. ¿Se puede? ¿No se puede? Algunas de esas interrogantes vamos a tratar de analizar y de resolver, si es posible. Y finalmente vamos a analizar la prueba pericial y el testimonio técnico, como la opinión de los expertos que se vuelcan a menudo en los procedimientos y los procesos de acoso. Por ejemplo, la opinión de un psicólogo que refiera a la existencia de un dictamen, que refiera a la existencia o no de acoso en un caso concreto. Tenemos algunas cosas para decir en esos casos. También la declaración, por ejemplo, de un psicólogo de una empresa o de un organismo que trabaje, por ejemplo, en un área de gestión humana y que sea convocado por un juez para brindar su testimonio sobre un caso concreto. Eso vendría a englobarse dentro de la figura del testimonio técnico, que es diferente a la de un perito. Vamos a analizar esos temas. ¿Por qué? Porque en esto de la prueba está el talón de Aquiles muchas veces del acoso.
a veces nos enfrentamos, y lo hemos conversado en el corte con algunos de ustedes, a denuncias infundadas, inverosímiles, y respecto de esas es fundamental el tema de la prueba. Pero tampoco debemos perder de vista de las dificultades que les mencioné tiene la gente para probar, para acreditar estas conductas, que pueden convertir a la prueba en un obstáculo insalvable para el acceso, el amparo y la protección de los derechos. En ese equilibrio es en el cual en el que nos tenemos que manejar. Brevemente, sobre todo para quienes no son abogados, cuando hablamos de función probatoria, de la prueba en general, lo que estamos refiriendo es a una actividad que está jurídicamente regulada, no es cualquier actividad de prueba, sino que tiene una regulación que va a estar en diferentes fuentes del derecho, que tiene como finalidad aportar información, aportar luz, conocimiento, datos relevantes que son fundamentales para aproximarse a la verdad material de los hechos y que son muy importantes para que quien tiene que dar una decisión, y acá hablo de una decisión en general, nuevamente, una decisión en el ámbito interno, en el ámbito administrativo y por supuesto en el ámbito del juez, pueda llegar a un pronunciamiento razonable sobre lo que aconteció en un caso concreto. Porque entendemos que una decisión que se base meramente en intuiciones, en lo que se conoce como, Barrios de Ángeles, un profesor de Derecho Procesal, hablaba de la certeza intuitiva o de la convicción moral, no es una decisión razonable, sino que corre serios riesgos de ser una decisión arbitraria, una decisión que no se basa en prueba concreta, en el cúmulo probatorio de una investigación, de un expediente. Es muy importante que la prueba nos proporciona información útil y fiable. Vamos a ver que hay mucha información que a veces se acerca a los procedimientos, a los procesos, que no tiene nada que ver realmente con la cuestión que tenemos que resolver o no es relevante. Bueno, no. Debemos apuntar a la prueba que es útil y también debemos tomar las precauciones para que la prueba sea fiable. Y con respecto a ese punto de las decisiones motivadas, que también entendemos que se debe destacar, porque a veces se pasa por alto lo que es la motivación de las decisiones en materia de prueba. Podemos justificar muy bien el acoso, o en general cualquier cosa, la podemos justificar muy bien desde el punto de vista jurídico, de los conceptos jurídicos, pero pasamos por alto la motivación de nuestra decisión en los temas de prueba. Y eso es peligroso, porque no nos permite controlar adecuadamente la legitimidad de las decisiones. Las decisiones deben de estar motivadas tanto en los aspectos jurídicos de las definiciones del acoso, que ya vimos en la primera parte de esta charla, pero también debe estar motivada desde el punto de vista fáctico y probatorio. Como les decía, la prueba, desde el punto de vista procesal, es una actividad jurídicamente regulada. Tenemos desde normas en la Constitución de la República, en instrumentos internacionales de derechos humanos, en diferentes cuerpos legislativos, en diferentes cuerpos legales que refieren a la prueba. La tenemos como una actividad regulada. Siempre que se produzca dentro de los cauces que establezcan las normas, vamos a estar ante medios de prueba lícitos. Este concepto es fundamental, tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial. Podemos acudir a cualquier medio de prueba, pero siempre que esos medios de prueba sean lícitos, admisibles, no contrarios a una regla de derecho y que por supuesto sean relevantes. Vamos a ver que hay muchísimos medios de prueba. Se podrá acudir, por ejemplo, a una inspección del lugar de trabajo, a la prueba por testigos, a las pericias, al testimonio técnico, por supuesto a los documentos, también a los medios de prueba no convencionales, pero cualquiera sea el medio probatorio, tiene que ser un medio de prueba lícito, que no contraríe reglas de derecho y, por supuesto, refiera al objeto de lo que estamos investigando que sea relevante. Eso como conceptos generales. Otra pregunta que yo dejaría planteada y que tiene que ver con lo que les mencionaba al comienzo, de vincular el tema de la prueba con cómo nos formamos en el convencimiento para adoptar una decisión sobre temas de acoso. Ustedes, cuando les toca decidir en un caso de acoso, ¿tienen la certeza de que el acoso existió?
o tienen o llegan a lo sumo a una decisión adoptada en base a una probabilidad. Probablemente acá en este caso existió el acoso. Ahora, pueden condenar en sentido amplio, pueden tomar una decisión que afecte los derechos de una persona en base a un acoso que no está probado con el grado de certeza. ¿Se pueden basar en eso para terminar de adoptar una decisión? O en caso de que no lleguen a la certeza o al máximo grado de verosimilitud, lo que tienen que hacer es dar, lamentablemente quizás porque no se pudo recabar en el caso concreto la prueba, llegar a una decisión denegatoria, que dice que en el caso concreto no se encuentra probado el acoso, no existió el acoso. O sea, es un dilema que creo que lo pueden estar enfrentando periódicamente. Y que me parece importante que si bien es muy difícil de resolver, que por lo menos seamos conscientes de eso y que no nos pase inadvertido y no escondernos las verdaderas preguntas y las verdaderas dificultades que tiene esto. Es cierto que existen dificultades probatorias, hay jurisprudencia, o sea, hay decisiones de los jueces que lo que han hecho es flexibilizar algunos estándares de prueba. Hay otra jurisprudencia, tanto a nivel del TSA como del Poder Judicial, que habla de la prueba por indicios, de darle mayor preponderancia a la prueba por indicios. Esto es, no medios de prueba directos, que directamente prueban el acoso, que es muy difícil, sino a otras circunstancias que rodean a las conductas y que permiten llegar, por un razonamiento inferencial, a una conclusión acerca de la existencia del acoso, o sea, medios de prueba indirectos. Llegamos, por otro lado, a la conclusión del acoso. Eso se ha admitido que en estos casos, como en otros, por ejemplo, se utiliza mucho los indicios en materia del derecho del trabajo para probar la subordinación de los trabajadores, o en los casos de simulación para probar determinados fraudes. Se ha entendido que acá está la dificultad, que se debe atender muy especialmente a la prueba por indicios. Pero sí, el proceso apunta o debería apuntar, el procedimiento en general, a la verdad de los hechos. Es necesario, como dice otro profesor muy reconocido, un profesor italiano, Tarufo, es necesario que el proceso se dirija hacia el descubrimiento de la verdad. En cuanto a las dificultades probatorias, esas dificultades se originan en el contexto en que tiene lugar, en las condiciones del acoso. Hay un autor, Ben-Zaken, que lo citamos en el libro, que dice que es a veces tan dificultosa la prueba del acoso en muchos casos, que eso se trata de un factor que incide a favor del acosador. O sea, también somos conscientes de eso. Se trata de conductas, por ejemplo, tenemos una sentencia referida en el anexo de jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno, la sentencia 161/2014. Se trata de conductas, decían en esa sentencia, muchas veces imperceptibles, que no dejan rastros visibles, como es el ejemplo de hacer el vacío a un funcionario por parte de un jerarca o de sus compañeros de trabajo, ignorarlo, no permitirle que se integre al grupo, no invitándolo a determinadas reuniones. También tenemos que en la ley de acoso sexual, en las definiciones que analizamos en la primera parte, se hace referencia al chantaje sexual en base a ciertas conductas que no son explícitas, sino que expresamente la ley dice pueden ser conductas implícitas. Y Bruno lo comentaba, ¿no? La dificultad por la privacidad o que pueden encerrar esas conductas de ser probadas. También el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia 109/2016, expresó estas dificultades y dice: en los casos como el presente, los actos atribuidos a la parte empleadora no resultan comúnmente explícitos, puesto que no surgen de un modo claro e inequívoco, sino más bien, y salvo excepciones, emergen de una construcción indiciaria dada por una conducta más o menos oculta. A ello debería agregarse que cuando la fuente laboral y por ende el medio de vida de los trabajadores se encuentra en juego, como lo advirtieron en ese caso los inspectores de la Inspección General de Trabajo, la individualización de las situaciones denunciadas en concreto no siempre resulta posible en virtud de los riesgos que genera. Y de ahí la importancia del razonamiento indiciario. Obviamente acá hay por esa razón de la fuente laboral, una vulnerabilidad también de la víctima, se corre el riesgo de caer en la revictimización, esto es que a través del proceso, y esto lo va a pensar la víctima, ¿no?
antes de hacer una denuncia. La verdadera víctima de acoso va a decir, bueno, yo tengo que acreditar realmente esta situación que me está pasando, y cómo la voy a acreditar y cómo lo voy a revivir en el proceso. Eso puede jugar en contra de llevar adelante la denuncia, ¿verdad? Si no parece debidamente continentada. El temor a represalias. La ley de acoso sexual es consciente de que existen las represalias e incluso toma medidas de protección de represalias con ciertas indemnizaciones especiales para las víctimas de las represalias. La falta de espontaneidad en algunas declaraciones en los juicios de acoso, lo vamos a ver si da el tiempo, se ha mencionado como que las declaraciones que son vertidas a la Inspección General de Trabajo en la inspección, en la visita del lugar de trabajo, como que esas sí tienen mayor espontaneidad que las que se dan en un juicio. Y a veces la mediatización de las declaraciones ante un juez y la presentación de las declaraciones ante un juez puede jugar en contra de los temas de acoso. A veces los testigos sospechosos, los testigos que van un poco preparados, eso... Pero no es esta particularidad, esta dificultad no es solo de los juicios de acoso. La eliminación o ocultamiento de la prueba por parte del acosador va a tratar de eliminar de no dejar rastros. Y otro tema es el de las pruebas no convencionales. ¿Por qué es una dificultad? Porque en realidad no contamos con una regulación expresa respecto del punto. Entonces, la decisión de tomar o no en consideración medios de prueba no expresamente previstos por la ley puede ser una dificultad en el caso concreto, porque algunos de esos medios de prueba, vamos a ver, no van a ser admitidos correctamente por los magistrados en los juicios de acoso. Como les decía, el tema de la prueba extrajudicial. Algunos puntos a destacar. El artículo 8 de la ley 18.561 nos habla de la inspección del lugar de trabajo, las entrevistas individuales y reservadas. También nos habla de la prueba diligenciada en audiencias ante la Inspección General de Trabajo. Son todos medios que dispone la ley y que la inspección debería llevar adelante cuando tiene por delante una investigación de temas de acoso en una determinada empresa u organismo. En el caso de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que refiero ahí, la 196 del 2017, en el caso de Supermercados Disco, contra la Inspección General de Trabajo, se acogió la demanda de nulidad porque lo que decía quien reclamaba la nulidad de las actuaciones de la Inspección General de Trabajo era que la inspección no había llevado adelante todas las investigaciones que podía haber llevado a cabo. O sea, no había hecho la inspección del lugar de trabajo y no había tomado la declaración a todos los testigos. Había personas que aparecían mencionadas en la denuncia como que habían presenciado determinadas situaciones y la inspección no les había tomado declaración, por más de que aparecían identificadas. El tribunal hizo lugar a esta demanda y anuló las actuaciones del Ministerio de Trabajo, por eso. O sea, es muy importante que estas potestades que tiene la administración sean efectivamente ejecutadas y llevadas a cabo. Vemos un poder deber de proceder a la realización de las investigaciones. En cuanto al proyecto de decreto reglamentario, se señala que las partes, como recordarán de lo que les dije en la presentación anterior, esto está sujeto al espacio de la reglamentación. Las partes se prevé que puedan ofrecer testigos con reserva de identidad o sin reserva de identidad. Y no se dice mucho más al respecto, pero sin duda entendemos que eso es un punto que deberá ser valorado y sopesado de forma diferente al momento de decidir. Es lo que pasa o lo que va a pasar con el proceso penal que va a entrar en vigencia en noviembre de este año en Uruguay. Ahí se encuentra con una regulación, por ejemplo, de los testigos intimidados. Y se dice que esos testigos que podrán declarar con reserva de identidad se deberá controlar rigurosamente por el juez la eficacia del valor probatorio de esa declaración. Eso es un punto sobre el cual se podría investigar mucho más. Bien.
En cuanto a los protocolos, vemos que en este caso el protocolo ya referido en otras instancias consagró una previsión que decía: excepcionalmente y por razones fundadas la instrucción podrá registrar testimonios con reserva de identidad. O sea, se admitió la reserva de identidad en las investigaciones en la empresa. El Tribunal de Trabajo menciona que las diferencias, sopesa de modo diferente las declaraciones del presunto acosador cuando fueron vertidas en sede administrativa y cuando fueron vertidas en sede judicial posteriormente. Le asigna especial credibilidad a las vertidas ante la Inspección General de Trabajo por ser las primeras en el tiempo y por ello representarlas con mayor grado de espontaneidad. Estos dos casos son los que les mencioné anteriormente de anulación del procedimiento en casos de libertad sindical, porque entendió el tribunal que no se podía aplicar la ley de acoso sexual. Pero lo interesante no es eso, sino es la valoración que hace de los testigos anónimos sin identificar, y señala que, bueno, que no se admiten fuera del procedimiento previsto para el acoso sexual. Y otro dato importante es la discordia, o sea, la opinión diferente que tuvo en ese caso la magistrada, la doctora Alicia Castro, una de las ministras del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ella entendió que en realidad se debería admitir estos testigos anónimos aún fuera de la ley de acoso sexual, porque decía ella que no importa lo que los testigos dicen, importa lo que los testigos dicen y no sus nombres, que aparezcan o no aparezcan en el expediente. Y además porque puede producirse prueba de descargo y esta vez que no se está afectando el derecho de defensa en un caso concreto. El tema del derecho de defensa y del de poder controlar la prueba es muy importante, y tan importante fue que en ese caso que aparece al final de la diapositiva, la sentencia 341/2017, referida a un procedimiento disciplinario de la Administración, que se rigen por la normativa general, ya vimos, se anuló la sanción por acoso moral al no haberse respetado el derecho de defensa en el control de la prueba. Ustedes pueden encontrar muchos fallos que refieran a esto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero ese es un fallo específico para una situación de acoso moral y de control de la prueba, y la opinión del TCA. En cuanto a los medios de prueba no convencionales, tenemos lo que está más de moda ahora, actualmente, los mensajes de WhatsApp u otros servicios de mensajería instantánea. No tenemos en nuestros fallos judiciales un análisis del tema. No lo hemos podido encontrar, salvo algún caso puntual de utilización de mensajes de WhatsApp en juicios, más que nada en temas penales o de violencia doméstica, pero no hay un análisis conceptual del problema de la incorporación de mensajes de WhatsApp como prueba en los juicios. Lo que sí podemos decir es que estos mensajes tienen un fuerte riesgo de ser manipulados, alterados, lo que puede afectar potencialmente la integridad o la autenticidad de la comunicación, que es muy importante cuando nos hacen llegar estos elementos, tomar en cuenta el contexto de la documentación, por todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que algunos de los problemas se mencionan ahí. Y lo que es más relevante aún, entendemos, confrontar la conversación con otras pruebas y con lo que es la postura de los involucrados en el procedimiento en cuestión. Sin duda que si tenemos problemas para incorporar los mensajes de WhatsApp, vamos a tener más problemas para incorporar lo que son capturas de pantalla parciales o la reproducción de los mensajes de voz o las videollamadas o todo lo que se da a través de esa tecnología, que va a ser dificultoso acercarlo al proceso. No tenemos casos en Uruguay, pero sí podemos encontrar casos en España de esos dos servicios de mensajería instantánea parecidos al WhatsApp, WeChat y Twenty. ¿Qué dijo acá el Tribunal Supremo Español? En la sala penal, eran casos penales, ¿verdad? Que había que tomar con cautela estas comunicaciones porque, como les decíamos, son manipulables y a veces nos encontramos con problemas incluso de identidad fingida. Y también nos dice que la carga de probar la autenticidad, la idoneidad que tienen estos mensajes es de quien pretende aprovecharse de los mismos.
dice el tribunal que será indispensable la práctica de prueba pericial que identifique el verdadero origen de la comunicación, la identidad de los interlocutores, la integridad del contenido, o se podría acudir, en ciertos casos, a testigos que corroboren lo que surge de los mensajes. Pero resalta eso, ¿no? Las posibilidades de manipulación son muy variadas, a veces no nos ofrecen con claridad todo lo que fue la comunicación en un caso concreto, y que en todo caso siempre lo deben tomar con mucha cautela. Algo similar sucedía antes, ya se ven cada vez menos, con los mensajes de texto, con los SMS. Esa sentencia de un tribunal civil nos decía algo de lo que acabo de referir. Hay que tener cuidado cuando solo constituyen una parte del diálogo, algunos SMS. No aclara cómo empezó el diálogo, cómo se encadena ese diálogo. Estaba al alcance aportar pruebas sobre eso y no se hizo. O sea, el contexto de la comunicación. Los correos electrónicos. También se pueden valer de los correos electrónicos para probar determinadas situaciones de acoso. ¿Qué pasa con el correo electrónico corporativo, el correo electrónico de la empresa? El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno, en esa sentencia de ya que tiene 10 años, nos dice que sí, que se puede utilizar porque es una herramienta de trabajo. ¿Verdad? Esto podría en principio aparecer como discutible en razón de que es un mail que maneja, un correo electrónico que maneja una persona, por verse eventualmente involucrada en cuestiones relacionadas con la intimidad, pero el tribunal entendió que es el correo electrónico corporativo, no es el correo electrónico personal, es una herramienta de trabajo, admite el control del correo y de la PC por parte del empleador y descarta que estemos ante prueba ilícita. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en este caso, en un correo vinculado a un funcionario público, una dirección de correo del Estado. También dice el TCA que la utilización de estos bienes, cuya propiedad es del Estado, habilita que el Estado monitoree el acceso a las cuentas. Es una herramienta de trabajo y su uso puede servir para facilitar la ejecución de las tareas de los funcionarios públicos. Y hace otras consideraciones jurídicas. Lo que permite es agregarlos entonces a un proceso. El Tribunal de Trabajo de segundo turno, en esa sentencia del 2015, la número 1, dice que la empresa no tomó ninguna medida para que los mails con contenido sexual humillante para su destinatario no fueran enviados, siendo responsables por estos actos. Vinculado con lo anterior, considerar esto, el correo corporativo, a una herramienta de trabajo, y lo que decía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si es una herramienta de trabajo, tenemos que controlar, monitorear cómo se utiliza. Y si no lo hacemos, ya tenemos ahí un caso en donde la empresa podría ser responsabilizada por esa omisión. Esta es otra, brevemente voy a decir que es otra sentencia que refiere a los correos electrónicos, que es admisible su presentación, y nuevamente lo que hace es una valoración del análisis contextual para entender en ese caso que no se desprendía una evidencia de acoso. Esto es mucho más discutible. Las grabaciones telefónicas. No estamos hablando, obviamente, de la interceptación por parte de terceros de una conversación, por ejemplo, que tienen Rodolfo y Bruno. Si hago eso, puedo incurrir en un ilícito penal, porque eso solo se puede hacer con autorización de un juez. Estamos hablando de la grabación, por ejemplo, de la conversación que yo mantengo con Bruno y que yo quiero aportar, entonces, o que estoy manteniendo con mi jefe. La conversación con mi jefe o con el encargado de gestión humana, voy y lo grabo. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo presentar o no? Lamentablemente no tengo una respuesta tajante para eso. ¿Por qué? O sea, tengo una opinión personal, pero en la práctica encontramos fallos que van por un lado y otros fallos que van por otro lado. En la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se admitió agregar la conversación grabada por quien tuvo el papel de interlocutor, como les explicaba, no entre terceros, sin perjuicio, dice el tribunal, de la valoración correspondiente. Esto quiere distinguir entre admisibilidad y valoración. ¿Qué significa? La grabación es admitida, entra en el juicio. Eso no quiere decir que pueda ser valorada que tenga eficacia probatoria.
Eso va a quedar para una instancia posterior. Una cosa es admitirlo y otra cosa es valorarlo. O sea, el tribunal lo admite. Pero hay otros tribunales, yo en lo personal me inclino por esta posición, como el Tribunal de Apelaciones de quinto turno y a continuación vamos a ver un tribunal de trabajo también de primer turno, entre otros, que dicen que las grabaciones así obtenidas afectan derechos fundamentales vinculados básicamente con la intimidad y la privacidad de las personas. Y si afectan derechos fundamentales, no son prueba lícita. La prueba lícita, como les decía al comienzo, es aquella que no contraría reglas de derecho que pueden estar en la Constitución o en la ley. Acá estaría afectando derechos fundamentales. Y por eso, así como agrega también vulneratoria de la moral y de las buenas costumbres. Por eso no es admitida. En esta sentencia del tribunal tampoco se admite. Dice que se trata de grabaciones que no fueron producidas en audiencia, obviamente. No existe la mínima constancia de que hubiera sido escuchada en audiencia. Pero lo más importante en realidad es lo que agrega en esa parte que dice que a ello se agrega que la prueba tiene origen ilícito por tratarse de una grabación tomada sin consentimiento, obviamente, del autor de la voz. O sea que estas posiciones jurisprudenciales no admiten la utilización de las grabaciones telefónicas, las grabaciones de voz en los juicios. Ahora, en función de que conocemos de la existencia de otras posiciones, no solo en Uruguay, sino también en otros países, el consejo, no sé si llamarle consejo, es que tengan cautela, sobre todo si se encuentran en su rol de asesores, ya sea de abogados o de lo que sea, en su rol de jerarquía en la empresa, con las conversaciones que mantienen, porque eventualmente pueden ser presentadas en un juicio. También podrían venir por el lado, no siempre estoy pensando del lado de la supuesta víctima, también podría venir por el lado del empleador el querer agregar determinada conversación grabada sin consentimiento del trabajador, pero bueno, o sea, quiero que quede claro que hay que proceder con cautela y hacer una valoración por parte del abogado que va a patrocinar determinado caso de si va a enfrentarse a todos estos desafíos y eventualmente a tener una prueba ilícita en el proceso. La videovigilancia también se utiliza. Las cámaras de seguridad. Teníamos el caso del banco que comentaba Bruno, pero hay muchísimos casos más, de muchas empresas de diferentes rubros que tienen cámaras de seguridad. Las cámaras ahora están por todos lados. Esa sigla que ven ahí es la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, de la GESIC, que tiene una resolución de su Consejo Ejecutivo que dice que es legítimo instalar estas cámaras para controlar las actividades e instalaciones dentro de la empresa sin solicitar consentimiento expreso de los trabajadores. Y tiene otro montón de análisis, pero me parece importante agregar la opinión del órgano asesor consultivo en la materia de la GESIC sobre esto, sobre la licitud. El TCA ha dicho que no constituye un medio ilícito el agregar las filmaciones de contralor de cumplimiento de los deberes a cargo de los trabajadores y también lo ha admitido en un caso de una sentencia de acoso. Me estoy excediendo un poco del tiempo, pido disculpas, pero quiero terminar, me quedan algunas breves referencias a otras cuestiones. Se puede agregar informes de clima laboral, diagnósticos de clima laboral, ustedes pueden trabajar con eso y si eventualmente los favorece, también agregarlos en el proceso. Si no les favorece el informe de clima laboral, tengan en cuenta que si las personas conocen de su existencia, las empresas pueden ser intimadas a su agregación por parte de la justicia. Pero sin duda creo que sirve como elemento sobre el cual tienen que trabajar desde el punto de vista de la prevención que ya analizamos. También la valoración de las actuaciones internas que tenga la demandada, esto es, la persona que es demandada por acoso, en otros casos similares, y cómo ha actuado, en este caso era un comité mediador, se llamaba Comité Mediador de Convivencia Laboral, pero cómo han actuado las comisiones asesoras en otros casos, esos también pueden ser elementos de prueba que pueden servir en el caso concreto. Finalmente, algunos apuntes sobre la prueba pericial y el testimonio técnico. La prueba pericial lo que apunta es a volcar la opinión de un experto en temas complejos, extrajurídicos, y volcarlos al proceso. Por ejemplo, peritos médicos, psiquiátricos, un montón de peritos, de profesiones.
Lo importante es que el perito cuente con una visión global de lo que es la situación que se le está planteando y también que tenga en cuenta lo que es las condiciones sociolaborales y hacer un diagnóstico de eso. No sustituye al juez en lo que es la calificación jurídica del acoso, eso también es importante. Y lo otro, que me parece muy relevante porque lo hemos visto muchas veces en la práctica, son los informes de los expertos, de los psicólogos, que tratando los temas de acoso, lo que refieren son a manifestaciones de su paciente o de la persona involucrada. Y en función de eso, toman o adoptan determinadas conclusiones. O sea, se basa en hechos que han sido narrados por el denunciante. Y así lo valora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No hace prueba, dice el tribunal, sobre la existencia de dichos hechos de acoso. Podrá hacer prueba sobre lo que le dijo, o sea, básicamente sobre el daño. Puede constatar la existencia de un daño, me imagino, psicológico a la integridad moral, en fin. Pero no podrá hacer prueba sobre la causa del acoso. Ahí está el matiz. No apunta tanto a la causalidad desde el punto de vista jurídico, sino al daño. Y para terminar, la diferencia con el testigo técnico. ¿Qué pasa si ustedes, psicólogos de una empresa o de un organismo, son citados a declarar? Bueno, no son peritos, ¿verdad? Un testigo es básicamente una persona que va y narra hechos, que cuenta hechos que pudo apreciar. No incurre en valoraciones técnicas o en dar opiniones. El testigo técnico sí tiene una especial versación en el tema y puede interpretar los hechos que apreció, que vio, de un determinado punto de vista técnico. Pero no se debe confundir, ustedes no estarían citados ahí como expertos auxiliares del juez, como peritos. Por tanto, esa es una diferencia. Y con esto terminamos este módulo que refería a la prueba y que traté de mencionarles varias cosas sobre la prueba, sin perjuicio de que después quedemos para alguna pregunta al final luego de la presentación sobre aspectos penales. Muchas gracias.